Esta podría ser la historia de uno de los jugadores más brillantes en la historia del fútbol, el eterno capitán del gran Manchester de Ferguson, campeón de la Champions League y ganador de 19 títulos como profesional. Uno de los emblemas en su país y líder absoluto en los equipos en los que jugó, pero el gran Roy Keane tenía un lado oscuro, ese que llevó a muchos aficionados a apodarlo como el psicópata, y es que Keane se convirtió en el jugador más expulsado en la historia de la Premier. Este guerrero irlandés tenía un genio indomable. Su juego agresivo y duro hicieron que se convirtiera en uno de los personajes más polémicos de la historia. Keane era un jugador muy temperamental, que actuaba antes de pensar. Las malas lenguas dicen que todos sus compañeros le tenían miedo, y es que decían que Keane tenía dos personalidades, el Keane que era un líder en el campo y la otra, que cuando se le cruzaban los cables se convertía en un auténtico diablo rojo. Keane era un gran mediocentro defensivo, con buena llegada al ataque y un buen golpeo. Tenía una gran visión de juego y de la mano de Ferguson consiguió llevar al Manchester a ser campeón de Europa y a mandar en la liga inglesa hasta en 7 ocasiones. Esta es la historia de Roy Keane, un jugador muy querido en Old Trafford, pero odiado y temido por todos sus rivales. Roy Keane nació en el 71 en un pequeño suburbio de Irlanda. Comenzó jugando en el club de su ciudad natal, el Rockmount. Allí destacó mucho. Esto hizo que en el 89 firmara su primer contrato importante con el Cobh Ramblers, club de la segunda división de Irlanda. Allí únicamente permaneció una temporada, ya que Keane explotó como jugador y tenía nivel para estar entre los grandes de Europa. Así fue como en el verano del 90 dio el gran paso de fichar por el Nottingham Forest de la primera división inglesa. Roy acababa de cumplir su sueño y quería demostrar que era el mejor jugador. En aquel momento el entrenador era Brian Clough, entrenador que nada más llegar al equipo confió en el joven Keane y lo hizo debutar contra un todopoderoso Liverpool. Con el Nottingham Forest permaneció 3 temporadas en las que hizo grandes partidos, consiguiendo meter entre los 10 primeros al equipo y llevándolos a disputar la final de la FA Cup del 91 y la final de la Copa de la Liga del año 92. Lamentablemente perdieron las 2 finales, la primera frente al Tottenham y la segunda, curiosamente, frente al equipo que sería el destino del joven Roy, el Manchester. Lamentablemente para el Nottingham, en la temporada del 92 el club descendió a la segunda división. Evidentemente, Roy destacaba demasiado. Los grandes de Inglaterra se comenzaban a interesar por él. Además, Roy quería ganar títulos y una temporada en segunda sería terrible. Así fue como en el verano del 93, Keane recibió la llamada de Ferguson y pasó a formar parte del Manchester United, club que pagó un modesto precio de casi 9 millones de euros. Nada más llegar a Old Trafford, Keane se ganó un hueco en el 11 titular. Las lesiones de un ya mayor Brian Robson permitieron que Keane tomara el mando en el centro del campo. En su primera temporada como Red Devil no pudo ir mejor. Conquistaron la Premier y la FA Cup goleando al Chelsea en la gran final. Junto a jugadores como Peter Schmeichel, Giggs o Cantona, el Manchester iniciaría una de sus etapas más gloriosas. Las buenas noticias para Roy no terminaban aquí. Con la selección de Irlanda pudo disfrutar de participar en el histórico Mundial de Estados Unidos. Esa era la segunda vez que Irlanda participaba en un Mundial, y Keane pudo disfrutarlo. Allí consiguió pasar la fase de grupos, pero lamentablemente cayeron en octavos de final por 2-0 ante los Países Bajos. Ya de vuelta a Old Trafford, Keane llegaba como una de las estrellas del fútbol inglés, pero en su segunda temporada las cosas no fueron tan bien. Quedaron segundos en liga por detrás del Blackburn Rovers. Además, perdieron la final de la FA Cup ante el Everton por 1-0. Esa temporada pudimos ver la primera cruzada de cables de Roy Keane, al pisar el torso de un jugador del Crystal Palace en las semifinales de la FA Cup. Tras esa temporada en blanco, el Manchester se reforzó con jugadores como Beckham o los hermanos Neville. Volvieron a conquistar la Liga y la FA Cup, y Roy cada vez estaba más cómodo en el centro del campo. Era un auténtico pulmón, defendía como el mejor y apoyaba el ataque como el mejor de los delanteros. Pero su protagonismo con el Manchester iría en aumento. En el año 97, Eric Cantona dejó el club y el brazalete de capitán pasó a formar parte del ya respetado Roy Keane.
Su juego duro y agresivo siempre había estado presente, pero en la jornada 9 de la liga llegaría lo que le cambiaría la vida por completo al Gran King. Esto fue lo que ocurrió en el partido ante el Leeds United. Roy peleó un balón ante Inge Haaland, jugada en la que Roy se partió los ligamentos de la rodilla. Una vez en el suelo, Haaland se mofó de él, diciendo que se levantara, que no tenía nada, palabras que posteriormente le costarían muy caras al noruego. Roy tuvo que retirarse, perdiéndose toda la temporada. El Manchester, sin su capitán, perdió toda la ventaja en Liga, perdiéndola ante el Arsenal de Wenger. Después de esa lesión, Keane estuvo trabajando duro para recuperarse. En Old Trafford lo necesitaban, y Keane lo dio todo para poder volver a jugar a fútbol. Después de esos duros años, Keane reapareció en la siguiente temporada, y lo hizo con fuerza. Pudo desplegar uno de sus mejores juegos. El pulmón de Manchester había vuelto, y esto se tradujo en títulos. Conquistaron la Premier League de nuevo. Además, conquistó el trofeo soñado por cualquier futbolista, la Champions League. Roy hizo un auténtico partidazo en semifinales ante la Juventus de Zidane, partido que tras ir perdiendo 2-0, Roy pudo anotar un gran gol para iniciar la remontada que les llevaría a la gran final que ganarían ante el Bayern de Múnich en un agónico partido que remontaron en los últimos minutos. Lamentablemente, Roy no pudo jugarla por acumulación de tarjetas, pero la celebración fue la misma. En su temporada siguiente, el irlandés renovó con el Manchester hasta el 2004. Volvieron a conquistar la Barclays con King como líder absoluto. Era un ídolo en el mundo del fútbol, pero en el año 2001 ocurrió algo que ensuciaría la carrera de Roy. En el derbi ante el Manchester City, Kane decidió vengarse de Haaland, el jugador que se mofó de él cuando se lesionó de los ligamentos. Kane le propinó una entrada salvaje a la altura de la rodilla a Haaland que congeló al estadio entero. Esta salvaje entrada le partió la rodilla al noruego, y cuando estaba en el suelo, Kane fue a decirle al oído que jamás volvería a reírse de él. Como consecuencia de esto, tuvo una gran multa, y Haaland solo pudo volver a jugar 5 partidos en toda su carrera. Este hecho perjudicó más a Kane que a Haaland, ya que a raíz de esto, el juego de Kane se volvió cada vez más agresivo. El capitán del Manchester continuó recibiendo tarjetas rojas, e incluso pensó en terminar su carrera. Ese año el Manchester se quedó sin premios, y Roy se atrincheró cada vez más en la idea de que el Manchester ya no era el mismo. Los guerreros hambrientos habían desaparecido, y acusó públicamente a algunos de sus compañeros que estaban empezando. Estos incluso llegaron a reconocer que Roy se había vuelto loco y que le tenían miedo. En sus últimas temporadas como Diablo Rojo, Kane ya no podía desplegar el juego incansable de antes y se dedicó a ejercer un juego violento. Tuvo muchísimos piques con la estrella del Arsenal, Patrick Vieira. Cada partido era un espectáculo, hasta que en enero del 2006, Ferguson tuvo que pararle los pies, echándolo del equipo. Se marchó al Celtic de Glasgow, donde jugaría media temporada conquistando la liga escocesa. Al finalizar ese año, Roy decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Roy Keane, violento y talentoso a partes iguales, el capitán más exitoso de la historia del Manchester United. En 480 partidos, el centrocampista anotó 51 goles, conquistó 7 ligas, 4 FA Cups y la histórica Liga de Campeones. El jugador que ya sea por su juego o por sus actos, siempre será recordado.